En este especial de Halloween musical, quiero contarles 3 misterios del mundo de la música que tienen a millones de personas en vilo. Hablaremos de una supuesta conspiración malvada tras la muerte de un artista, de un instrumento musical asociado directamente al diablo, y analizaremos una canción que supuestamente induce al oyente a cometer la suicidación. ¡Tranqui, 120! Prepárate bien porque estos son los 3 misterios musicales más perturbadores de la historia. Número 1. Comenzamos con una teoría conspirativa que probablemente ya hayas escuchado, porque involucra a uno de los músicos más famosos del mundo, el señor Paul McCartney. Según los adherentes a esta misteriosa teoría, Paul murió en un accidente de tránsito en 1966 y a partir de esa fecha fue reemplazado por un doble muy parecido a él. Sí, bastante similar a la trama de los exitosos Pels. El rumor se originó en 1969 cuando un hombre que se identificó como Tom llamó al programa de radio de Russ Gibb, un DJ de Michigan, afirmando que Paul McCartney había muerto y que un impostor había tomado su lugar. Soy un impostor. Aquel hombre es el verdadero Paul McCartney. Supuestamente, el servicio secreto del Reino Unido quiso mantener todo en secreto para evitar una conmoción mundial y también para que la banda siga generando money, bro. Así que buscaron a un doppelganger, un doble idéntico, para usurpar la identidad de Paul. Necesitamos un doble. ¿Doble de quién? Según la teoría, el nombre del impostor es William Campbell, quien ya era de por sí bastante parecido a Paul, pero tuvo que someterse a un par de cirugías plásticas para hacerse algunos retoquecitos, ahí chapa y pintura, tiki tiki. Y luego de eso y de tomar clases intensivas de bajo y de canto, ya estaba listo para cumplir su rol en la conspiración. ¿Eres un tonto? ¿Qué no ves que es una conspiración masiva del gobierno? ¿O también eres parte de ella? Algunas personas empezaron a remarcar ciertas diferencias que podemos ver en los rasgos faciales de Paul McCartney antes y después de 1966, fecha en la que habría ocurrido este accidente misterioso. Lo que no hizo más que aumentar estos rumores. Pero con el tiempo, los otros miembros de los Beatles supuestamente empezaron a sentirse como muy culpables de ser cómplices de esta conspiración malévola, así que empezaron a dejar pistas sobre la verdad que ocurrió en sus canciones, si las escuchamos del derecho y del revés. Y también en las portadas de sus discos. Para los creyentes en esta conspiración, el arte de tapa de Abbey Road representaría el funeral de Paul McCartney. Lennon de traje sería el sacerdote, Ringo en segundo lugar sería el director de la funeraria, Paul, que está descalzo, sería el cadáver obviamente, y Harrison en el último lugar vendría a ocupar el rol del sepulturero. Bueno, usen la imaginación, por favor. También dicen que el hecho de que Paul esté agarrando el cigarrillo con la mano derecha, siendo que él es zurdo obviamente, es una evidencia irrefutable de que el hombre de la portada es un impostor. Se desarrolló también una segunda teoría en paralelo que dice que Paul ahora vive en Argentina y tiene un negocio. Hay un hombre que es bastante parecido. Vive en Wilde, de carnicero. Número 2. Desde la célebre historia de Fausto a la actualidad, ya muchos manejamos el concepto de venderle el alma al diablo. Esta persona que hace un pacto con Satanás para obtener así habilidades increíbles o placeres terrenales, a cambio, obviamente, de su alma. Vendería mi alma por una rosca. Puede arreglarse. En un video anterior ya hablamos de la historia del misterioso guitarrista Robert Johnson, así que en esta ocasión vamos a hablar de otros músicos asociados al diablo, y puntualmente músicos de un cierto instrumento, que es el violín. En la tradición occidental, el violín ha estado asociado con Lucifer desde que apareció en escena allá por el siglo XVI. En sus comienzos, este instrumento se usaba mucho en la música popular, es decir, la música que la iglesia consideraba pagana.
Entonces para ellos el instrumento era una representación del demonio, era una cosa maldita. Este fue el puntapié para que años más tarde varios violinistas sean asociados con el diablo y sean acusados de haber hecho un pacto con Satanás, hasta transformarse en casi una tradición dentro de la cultura occidental, tal como podemos ver en Futurama o en el Guitar Hero 3. El primero de estos violinistas fue Giuseppe Tartini, que vivió en el siglo XVI y fue un maestro, fue realmente virtuoso, pero también era una persona muy obsesiva y muy autoexigente también con su instrumento. Al sentir envidia tras escuchar a uno de sus colegas violinistas, decidió aislarse totalmente del mundo por varios meses, encerrarse únicamente a tocar su instrumento. Se decía que podía llegar a tocarlo cerca de 10 o 12 horas por día, lo cual es una locura. De esa forma alcanzó un nivel de maestría que para la época era sumamente inimaginable. Algunos especulan con que en ese tiempo Tartini en realidad lo que hizo fue ir a visitar al diablo, al infierno, para pedirle hacer un pacto con él y volverse el violinista más virtuoso de la época. Y este rumor no hizo más que aumentar cuando Tartini estrenó su obra que hoy en día es la más famosa que tiene, que se llama El Trino del Diablo. Y nos la dejó fácil el chabón, qué sé yo. Según el mismo Tartini, esta sonata para violín, hecha en sol menor, la escribió después de un sueño, donde se le apareció el mismísimo Lucifer, y tras hacer un pacto profano, el príncipe de las tinieblas le tocó una pieza musical excelsa, tan singular y romántica como ninguna. Apenas Giuseppe despertó del sueño, inmediatamente fue a intentar transcribir esta obra, que posteriormente se transformaría en el Trino del Diablo. El trino es un adorno musical que consiste en alterar rápidamente entre dos notas musicales que por lo general están a distancia de tono o de semitono. Este adorno se escucha muchísimo en varias partes del Trino del Diablo, de ahí el nombre. Esto lo que genera es una dificultad enorme para cualquier intérprete que quiera tocarla. Lo curioso es que el virtuosismo de Tartini no fue superado sino hasta el siglo siguiente, cuando apareció otro violinista llamado Niccolo Paganini, el cual, adivinen, sí, también fue acusado de hacer un pacto con el diablo. Paganini fue otro violinista excelente, el cual se hizo famoso tras hacer varias giras en Italia, y tenía un movimiento en particular, una técnica, que era tocar con una sola cuerda del violín. Sacaba las otras tres y se quedaba con una sola. Y así y todo, con una sola cuerda, hacía sonar 2 o hasta 3 voces, algo que, si yo te lo digo así, sonaría imposible. Esta técnica, entre muchas otras que tenía, le hicieron ganarse la fama rápidamente de amigo del diablo, y esta fama lo persiguió incluso hasta después de su muerte, porque impidió que le hagan un entierro cristiano, por considerarlo un ser humano profano. Número 3. Gloomy Sunday o Domingo Sombrío es una canción compuesta por el pianista Rezo Serés en el año 1933. La letra nos narra la historia de una persona que quiere quitarse la vida un día domingo. XD, Sammy. Se popularizó durante la década siguiente dada una versión que hizo Billie Holiday del tema. Y bueno, también por un pequeño detalle, que es que se decía que inducía a que la gente que la escuche se suicidara. El hecho de que el propio autor de la canción se haya suicidado años más tarde, en 1968, no hizo más que avivar las llamas del misterio. No existe prueba científica que avale que esta canción o cualquier otra pueda inducir a cualquier ser humano a cometer tal acto, pero igual, por otro lado, es cierto que la música puede afectar de manera activa nuestro estado de ánimo. Los acordes menores suelen estar asociados, al menos de una manera muy superficial, con el misterio y con la tristeza. Y esta canción, en su espectro armónico, está dominada claramente por acordes menores. Investigando para hacer este video encontré muchísimas fake news y también encontré gente que proclama que la combinación de notas de la melodía que tiene el tema libera cierta hormona en tu cerebro que estimula la autodestrucción y... Dale, por favor. Ay, Dios. También es cierto que si estamos tristes, tendemos a escuchar música triste, porque buscamos sentir esa empatía de que alguien entiende nuestro sentir y la canción puede llegar a transmitirnos esa sensación. Pero de ahí a decir que una canción puede inducirte al suicidio, es
algo peligroso incluso, porque estaríamos banalizando un poco temas tan delicados como son justamente la depresión y el suicidio. Si te preguntabas cómo suena esta canción, quiero decirte que la estuviste escuchando de fondo todo este tiempo. Antes de finalizar el video, quiero agradecerle a Cristian, un suscriptor que me dio la idea para hacer este video a través de mi Instagram, así que recuerden que si no están suscriptos pueden suscribirse y si quieren pueden seguirme en Instagram también. Y antes de irme les tengo un bonus, porque sí, yo les dije que eran 3 misterios, pero en este caso son 4. Vamos a intentar desmentir esa huevada que dice que viene de la Edad Media, que si tocas varias veces un tritono aparece un demonio o viene el diablo y esas cosas. Ven, no pasa nada, ¿verdad? ¡Ay! Sentí ñáñaras en el occipucio y las falangetas. ¿Qué opinas? ¿Crees que algo de todo esto es cierto? ¿Quieres saber la aterradora verdad o deseas verme anotar algunos cuadrangulares? Espero que te haya gustado el video y nos vemos la próxima. Adiós.